Era una de esas noches en las que la lluvia parece hablarte. No importa cuánto subas el volumen del televisor o cuánto intentes distraerte con cualquier cosa, ese golpeteo constante contra las ventanas te recuerda que estás completamente solo. Y tal vez por eso estás aquí, buscando historias que te hagan sentir acompañado, aunque sea por algo que no puedes ver. Porque todos hemos tenido noches así, silenciosas, largas, en las que tu mente empieza a imaginar cosas que no quieres imaginar. Y a veces, esas cosas terminan siendo reales. Hoy te voy a contar 3 historias que ocurrieron en noches como esta. Noches comunes que parecían no guardar ningún misterio hasta que, poco a poco, se convirtieron en recuerdos que nunca se pudieron borrar. Si estás escuchando esto mientras llueve, quizá deberías asegurarte de que tus puertas están bien cerradas, porque estas historias no hablan de monstruos ni fantasmas. Hablan de personas. Personas que estaban ahí, donde no deberían estar. La primera historia ocurrió hace apenas unos meses. Él trabajaba el turno nocturno en un almacén, así que su vida funcionaba al revés que la del resto del mundo. Dormía cuando todos estaban despiertos y vivía la noche cuando el resto apenas podía mantener los ojos abiertos. Incluso en sus días libres seguía el mismo horario. Era la única forma de que su cuerpo no se desajustara demasiado. Esa noche terminó su turno a las 4 de la mañana. Condujo por carreteras completamente vacías, sin un solo coche, ni un ruido, solo el sonido del motor y la sensación de que, a esas horas, la ciudad pertenece a otro tipo de personas. Llegó a casa a las 4:15. Pero antes de entrar, algo le llamó la atención. Había un coche estacionado justo al lado de su entrada, casi pegado a su casa. Un sedán negro, antiguo, con los cristales tan tintados que no se veía absolutamente nada dentro. Sin luces, sin señales de vida. Redujo la velocidad mientras pasaba a su lado. No vio movimiento, ni escuchó nada, pero la sensación era extraña. En su vecindario las casas estaban bastante separadas entre sí, así que normalmente la gente aparcaba justo frente a la casa que visitaba. Era absurdo que alguien decidiera dejar el coche justo frente a la suya cuando había tantos otros lugares donde estacionar. Le dio un último vistazo antes de entrar a su garaje, como queriendo asegurarse de que no había nada raro, pero no vio nada, así que decidió ignorarlo. Entró en su casa, se cambió, y antes de acostarse, echó un vistazo más por la ventana. El coche seguía allí, inmóvil. Al cabo de una hora volvió a mirar, y había desaparecido. La mañana transcurrió como cualquier otra. Durmió hasta las 6 de la tarde, se preparó para ir a trabajar otra vez y, al salir de casa, notó que el coche no había vuelto. Nada extraño, todavía. Pero la siguiente noche, al volver de su turno, ahí estaba otra vez. Mismo coche, mismo lugar, misma sensación. Esta vez se detuvo un poco más, tratando de mirar entre los cristales, pero la oscuridad era absoluta. Tras estacionar en el garaje, decidió caminar hasta el final de su entrada para verlo desde más cerca. A medida que avanzaba, tuvo la sensación de que algo se movía dentro del coche. No estaba seguro. Fue más como un destello, un pequeño cambio en la sombra detrás del cristal. Podría haber sido su imaginación, o un reflejo. Estaba lo suficientemente cerca como para distinguir detalles, pero no lo suficiente como para tocar el vehículo. No quería acercarse más. Había algo desagradable en la idea de poner la mano sobre ese cristal oscuro, como si del otro lado pudiera haber alguien observándolo sin que él lo supiera. Sacó el teléfono, tomó una foto de la matrícula, por si las dudas, y luego regresó a su casa. Un rato después, el coche desapareció otra vez. Todo aquello era extraño, sí, pero no amenazante. O al menos eso intentaba convencerse. Sin embargo, la siguiente noche, ya no había forma de justificarlo. Ese día no trabajaba, así que aprovechó para salir a caminar al atardecer. Caminó durante una hora entera por todo el vecindario. No había casi coches estacionados. Era un lugar tranquilo y solitario a esas horas. Pero cuando regresó a su casa, ahí estaba nuevamente el mismo sedán negro, justo donde lo había visto las noches anteriores. Como si estuviera esperando. Esta vez decidió acercarse. Muy despacio, se inclinó hacia la ventana y cubrió con la mano el reflejo para ver hacia adentro. Estaba vacío. No había nadie, ningún objeto, ninguna señal de que alguien lo usara con regularidad.
Eso hacía que todo tuviera aún menos sentido. Entró en la casa un poco inquieto, y al tomar su teléfono vio un aviso que le hizo sudar frío. Su cámara de seguridad había detectado movimiento. No era la del porche, esa solo se activa si alguien está justo frente a la puerta, sino una de las cámaras interiores. Abrió el clip para ver qué había pasado. Durante casi un minuto no sucedía nada. La imagen estaba quieta, silenciosa. Pero en los últimos segundos, algo pasó por la esquina inferior del encuadre. Muy rápido. Apenas se distinguía parte de una cabeza, un hombro, una figura que se escurría fuera del campo visual. El vídeo provenía de la cámara instalada en su propio dormitorio. Sintió un vacío en el estómago mientras miraba la habitación donde estaba justo en ese momento. Ni siquiera quería girarse. La casa, que siempre había sido un refugio después de las largas noches de trabajo, de pronto se sentía ajena, como si otra persona la habitara también. Corrió hacia la puerta, y justo cuando salió de la habitación, escuchó un pequeño golpe detrás de él. Pasos. Pasos apresurados, acercándose. No se atrevió a mirar atrás. Descendió las escaleras de dos en dos y salió disparado por la puerta principal hacia el bosque cercano, sin detenerse ni por un instante. No sabía quién era esa persona o cómo había entrado, pero el sonido de los pasos a sus espaldas era más que suficiente para impulsarlo a correr sin mirar atrás. Cuando por fin marcó al 911, ya estaba completamente empapado de sudor y lluvia. La policía llegó, revisó la casa y encontró nada. El coche ya no estaba. Pero por suerte él tenía la foto de la matrícula. Y gracias a eso lograron ubicar al dueño unas horas después. Era un joven de unos 20 años. Al revisarle el teléfono encontraron fotografías de la casa, de las ventanas, e incluso algunas donde se veía al protagonista sentado desprevenido en su sala. También encontraron notas sobre sus horarios, cuándo salía, cuándo volvía, cuánto tiempo dormía. Sin embargo, nunca pudieron descifrar cómo había logrado entrar a la casa sin activar ninguna cámara, ni cuántas veces lo había hecho antes. Años después, el recuerdo aún lo acompañaba cada vez que escuchaba un ruido inesperado por la noche. La segunda historia ocurrió en otra noche de tormenta, una tan fuerte que las calles se volvieron irreconocibles. Él trabajaba como conductor de Uber, y en noches así, las solicitudes eran escasas. A veces no tenía ni una sola durante horas. Pero aún así seguía trabajando. Cualquier oportunidad de ganar un poco más valía la pena. Aquella lluvia era tan intensa que solo unos pocos coches se atrevían a circular. Él esperaba en un estacionamiento solitario, viendo vídeos en su teléfono mientras el agua golpeaba el parabrisas como si quisiera romperlo. Tras más de una hora sin actividad, decidió buscar algo de comida y luego regresar al mismo sitio para seguir esperando. Nada indicaba que esa noche fuera diferente. Hasta que, finalmente, le llegó un aviso. Una solicitud de viaje desde una zona completamente alejada. Era un trayecto largo, casi 40 minutos hasta llegar al pasajero y 20 más hasta su destino. Generalmente eso solo ocurría cuando no había otros conductores disponibles, y esa noche, con la tormenta, tenía sentido. Aceptó. La carretera se volvió cada vez más estrecha y desolada. A los lados solo había árboles, campos vacíos y oscuridad. Casi parecía que se estaba alejando de la ciudad y entrando en un lugar donde nadie debería estar a esas horas, con ese clima. Cuando por fin llegó al punto indicado, ahí no había nadie. Apagó parte de las luces y revisó su teléfono para escribirle al cliente, pero antes de empezar a escribir, vio algo moverse en el espejo retrovisor. Una figura acercándose por detrás. En cuestión de segundos, la puerta trasera se abrió y un hombre empapado hasta los huesos se sentó justo en el asiento central. No sabía de dónde había salido. El pasajero no dijo nada durante los primeros minutos. Solo respiraba con fuerza, con un ritmo extraño, como si hubiera corrido un largo tramo bajo la lluvia antes de alcanzarlo. Aunque eso tampoco tenía sentido, porque no había ni una sola casa, ni un sendero, ni siquiera un granero cercano del que pudiera haber salido. Era como si hubiese aparecido de la nada. Él trataba de concentrarse en manejar, iluminando apenas una pequeña parte del camino a través de la cortina de lluvia. Pero cada vez que miraba el espejo, ahí estaban los ojos del pasajero, fijos, como si no parpadeara. Además, el hombre había decidido sentarse justo en el asiento del medio, no a un lado,
no mirando por la ventana, sino directamente a través del espejo. Era imposible ignorarlo. Quiso romper el silencio, pero no sabía si era buena idea. Finalmente, con un tono amable, casi obligado, le preguntó qué hacía por ahí, tan lejos de la ciudad, en plena tormenta. Pero el pasajero no respondió. Solo giró la mirada hacia su propio regazo, como si se hubiera incomodado, y luego volvió a fijarla en el espejo sin pronunciar ni una sola palabra. Eso hizo que el trayecto se volviera asfixiante. El ambiente en el coche se sentía cada vez más pesado, como si el aire se hubiese vuelto más espeso. A cada minuto, él estaba más seguro de que algo no estaba bien con ese pasajero. A veces, podía verlo respirando acelerado, o moviendo los dedos como si estuviera inquieto por algo que no pensaba decir. De pronto, sin previo aviso, el pasajero habló. Su voz era baja, cortante, casi fría. «Déjame aquí». No había nada alrededor. Ni luces, ni caminos secundarios. Nada. Él pensó que quizá el hombre había confundido la ubicación y quiso confirmar. Pero antes de que pudiera terminar la frase, el pasajero repitió lo mismo, esta vez con un tono mucho más firme. Tenía urgencia, o miedo, o algo que él no lograba descifrar. Se orilló lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Mientras lo hacía, notó que el pasajero miró hacia el teléfono que reposaba en el soporte, con la aplicación abierta, mostrando su nombre, su foto y la ruta completa. Las luces del coche iluminaron por un segundo la expresión del hombre, y ese instante bastó para que él comprendiera algo importante. El pasajero parecía haberse dado cuenta de que su identidad estaba registrada. La mirada del hombre se volvió aún más inquieta. Era como si acabara de recordar que, si hacía algo, su nombre quedaría vinculado para siempre. Por eso él habló rápidamente, tratando de calmar la situación. Le dijo que cancelaría el viaje desde su lado, que no le cobraría nada, que no se preocupara. Solo quería que el pasajero saliera del coche y se marchara en paz. Durante unos segundos que se sintieron eternos, el hombre dudó. Parecía estar calculando algo, pensando muy intensamente. Pero finalmente abrió la puerta y salió. Caminó unos pasos, internándose entre la lluvia, hasta que su figura se volvió una sombra y luego desapareció por completo. Él arrancó el coche sin mirar atrás. No sabía con certeza qué había evitado, pero en su interior, algo le decía que había estado demasiado cerca de convertirse en noticia. Esa misma noche, no pudo dormir. Y días después, la policía lo contactó. Alguien había desaparecido justo en la zona donde recogió al pasajero. Era la última persona que lo había visto. Nunca encontraron al desaparecido. Nunca encontraron al pasajero. Con el paso del tiempo, él se dio cuenta de lo afortunado que fue al escuchar esa intuición que le decía que algo estaba mal. Y desde entonces, cada vez que conducía por la noche, especialmente cuando llovía, no dejaba de mirar el retrovisor más de lo necesario. La tercera historia ocurrió también bajo la lluvia. A veces, las peores noches se parecen entre sí. Él trabajaba en un empleo que mezclaba áreas interiores y exteriores, así que los días de tormenta solían dejarlo agotado. Llegó a casa cerca de las 6:30 de la tarde, y mientras conducía por su camino de tierra, notó algo extraño. Huellas recientes de otro vehículo. Marcas profundas en el lodo húmedo, como si alguien hubiera llegado hasta su casa y luego dado media vuelta. Pensó en un repartidor, pero no había paquetes ni notas en su puerta. No le dio demasiada importancia. Se duchó, preparó algo para cenar y trató de relajarse mientras la lluvia golpeaba el techo. A eso de las 7:30, creyó escuchar un golpe en la puerta principal. Solo uno. Muy suave. Lo suficiente para llamar su atención, pero no lo suficiente como para estar seguro de si había sido real o solo un ruido del exterior. Fue a revisar. Abrió la puerta y la tormenta casi lo empuja hacia atrás. No había nadie. Regresó al salón tratando de convencerse de que había sido solo el viento. Se acomodó en el sofá, viendo su serie, intentando desconectar. Y lo logró por un rato, hasta que algo lo hizo incorporarse. Una pequeña mancha de lodo en el suelo, apenas visible, justo detrás del sofá. Él sabía que no había entrado con los zapatos puestos. Nunca lo hacía, y si hubiera pisado ahí, aún estarían húmedas. Pero no lo estaban. La sensación de inquietud volvió. Se inclinó, limpió la mancha,
y trató de ignorarlo. A veces pasan cosas sin explicación, se dijo. Cosas pequeñas, insignificantes, que la mente convierte en algo más grande de lo que es. Pero su instinto no lo dejaba en paz. Cada sombra parecía un poco más profunda. Cada ruido de la casa sonaba un poco más cercano. Finalmente decidió subir a su habitación. Sentía que al menos, estando allí, con la cama respaldada por la pared, podría dormir tranquilo. Puso otro programa en la televisión pequeña del cuarto e intentó relajarse. A los pocos minutos escuchó un pequeño golpe al otro lado de la puerta. No era fuerte, ni siquiera claro, pero estaba seguro de haberlo escuchado. Se acercó, apoyó el oído contra la madera, y no escuchó nada más. Abrió la puerta lentamente. El pasillo estaba vacío. Sabía que si quería dormir bien esa noche, tenía que revisar la casa. Bajó las escaleras en silencio, encendiendo las luces paso a paso. Nada parecía fuera de lugar. La cocina estaba igual. El salón, también. Revisó ventanas, puertas, cada rincón. Todo estaba en orden. Al subir nuevamente, algo lo detuvo en seco. La televisión del salón se encendió sola. El volumen estaba tan alto que la casa entera retumbaba con las voces de la serie que había estado viendo antes. Él corrió escaleras abajo con el corazón golpeándole el pecho, y encontró el salón completamente vacío. Solo la luz de la pantalla parpadeando, iluminando la habitación. Apagó la televisión con el botón trasero. Observó a su alrededor. Era como si nada tuviera sentido. Era como si alguien quisiera llamar su atención, pero sin mostrarse. Tomó un cuchillo de la cocina. Sabía que quizá estaba exagerando, pero ya no quería sentirse vulnerable. Revisó nuevamente toda la planta baja. Nada, ninguna señal. Y entonces subió. El pasillo estaba completamente silencioso. Al llegar a la habitación de invitados, algo en su interior le gritó que no entrara. Pero aún así lo hizo. Abrió la puerta y el aire de la habitación lo recibió como si llevara horas sin moverse. Todo lucía normal, excepto por un detalle que hizo que la sangre se le helara. El control remoto de la televisión del salón estaba tirado en el suelo, justo frente al armario. Él sabía que no lo había llevado ahí. No había razón para que estuviera en ese cuarto. Ahí comprendió la verdad. Alguien había estado dentro de su casa durante horas, moviéndose sin ser visto, viéndolo desde algún lugar, esperando tal vez algo, o simplemente observándolo. Corrió fuera de la casa sin pensarlo dos veces, llamó a la policía y esperó bajo la lluvia mientras intentaba controlar la respiración. Cuando los agentes llegaron y revisaron la casa, encontraron señales de que alguien había entrado por una ventana cuyo seguro estaba roto. Las huellas en el barro confirmaban que alguien había entrado primero, se había ido y luego había regresado cuando él estaba desprevenido. Lo más escalofriante es que la policía nunca encontró indicios de robo. No faltaba nada. Tampoco había señales claras de que buscaba a esa persona o por qué había entrado. A veces, lo más inquietante no es lo que alguien te hace, sino lo que alguien planeaba hacer, pero no llegó a completar. Y mientras él contaba todo lo ocurrido, solo una idea lo perseguía. Esa noche no estuvo solo. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por acompañarme en estas historias. Si quieres más noches de terror seguras para anuncios, recuerda apoyar este contenido de la forma que prefieras. Así me ayudas a seguir trayendo historias nuevas cada semana. Ahora respira, cierra bien tus puertas y ventanas, y prepárate para la próxima noche de lluvia.